este video vamos a trabajar con el segundo teorema fundamental para el cálculo de integrales. Y lo que dice ese teorema es lo siguiente. Dice lo siguiente. F de x continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el abierto. Y sea, que quede muy claro, y sea f de x igual a la integral entre a y x de f pequeña de t por dt para x entre a y b, ¿no? Para x entre a y b. Entonces, lo que dice el teorema es que f' de x simplemente es f evaluado en x por 1. O sea, la derivada de esta integral es la función evaluada en esta función que es x por la derivada interna. De tal forma que si nosotros tenemos f de x igual a la integral entre a y g de x y por dentro de la integral, o sea, en el integrando f de t por dt, entonces, generalizando este resultado, se tiene que f' de x simplemente vale la función evaluada en g de x, la función evaluada en g de x por la derivada interna. O sea, por S1 que les escribí aquí, ¿no? La función evaluada en x por el 1. Vamos a entender este teorema. Este teorema lo vamos a aplicar cuando veamos ecuaciones diferenciales. Aquí de pronto no lo aplicaremos mucho para el cálculo de integrales, pero es muy importante. Lo que dice este teorema es lo siguiente, vean. F de x igual a la integral entre 0 y x al cuadrado de e a la t por dt. Entonces vean, la pregunta, ¿cómo calcula usted la derivada de esa integral? Esta es una integral indefinida, que quede muy claro. Que queden claro, esta es una integral indefinida porque su respuesta es una función en x. No vaya a pensar que porque como aquí tiene un límite y aquí tiene un límite, la integral es definida, no. Esta es una integral indefinida, no, porque la respuesta es una función en x. Bueno, una forma sería, para calcular la derivada de esa integral, pues una forma sería calcular la integral, si uno puede calcular la integral. Nosotros ya sabemos que la integral de e a la t por dt es e a la t, ¿no? E a la t. Como tiene límites, pues no le escribo la constante. Simplemente entre 0 y x al cuadrado. O sea, esto simplemente es e a la x al cuadrado menos e a la 0, que es 1. Entonces vean, esa es mi f de x. Entonces, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada? Entonces, f' de x simplemente la derivada. O sea, va a ser e a la x al cuadrado por la derivada interna, que es 2x. ¿Cuál es la derivada de esta función? Es e a la x al cuadrado por 2x menos la derivada de 1, que vale 0. Eso si nosotros podemos calcular la integral. Lo importante que dice el teorema es que usted no necesita calcular la integral. Usted no necesita evaluar la integral porque puede ser que esa integral no tenga una primitiva. No vayan a pensar que todas las integrales tienen primitiva, no, hay muchas. Eso lo aprenderemos en el curso. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada de esta función aplicando el teorema? Lo que dice el teorema es que la derivada de esta integral es, esta constante a, pues es el 0, ¿no? Es e evaluada en g de x, o sea, sería e evaluada en x2, el t lo reemplazamos por x2 y multiplicamos por la derivada interna, o sea, la función evaluada en el exponente por la derivada interna, simplemente por 2x. Y ahí está la derivada de esa integral. Entonces nosotros no nos vamos a preocupar por calcular la integral y después derivar, ¿no? Vamos a aplicar el teorema. Ejemplo número 2. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Si yo tengo f de x igual a la integral entre 3 y x4 de dt sobre 1 más p a la 6. Entonces que quede claro aquí, vea, aquí.
Aquí, calcular esa integral, pues hay que hacerle una estatua a la que la haga, ¿no? Hay que meterle por allá variable compleja o cosas de ese estilo. Aquí, para nuestro curso, esta integral es casi imposible de resolver. Habrá que resolverle por un método que se llama series, pero lo que hace uno es que la aproxima. Pero sin embargo, nosotros podemos derivarla, la derivada. La f de t, ¿cuál es? 1 sobre 1 más t a la 6. Entonces lo que dice es que f calculada en g de x, o sea, sería 1 calculada en 1 más la variable la reemplazamos por esto, o sea, x4 a la 6 por la derivada de x4 que es 4x3. Y ahí está la derivada de esta integral sin calcular la integral. Número 3. F de x igual a integral entre 3 y seno x e a la t al cuadrado por dt. Vean, esta es una función que no tiene primitiva. O sea, uno para calcular esa integral tiene que utilizar el método de series. Pero sin embargo, nosotros podemos calcular la derivada. ¿Cuál es la derivada de esa integral? Entonces simplemente f' de x vale, oiganse bien, la derivada de la integral. Esta función evaluada en g de x, o sea sería e a la seno de x al cuadrado. E evaluada en g de x por la derivada del seno que es el coseno de x. Bien. Número 5, a ver, número 5. Hagamos otro ejemplo. ¿Cómo derivan una integral indefinida? Entonces, si yo tengo f de x, número 5 o 4, bueno, f de x igual a la integral entre 2 y x2 más 1. Escribamos aquí seno de t al cuadrado por dt. O sea, ahí no tengo seno de t, tengo seno del ángulo al cuadrado. Entonces, esta integral, esta función no tiene primitiva, o sea, no existe una función cuya derivada sea esta. Y sin embargo, yo puedo calcular la derivada. ¿Cuál es la derivada de esta integral? Entonces, simplemente va a ser f evaluada en esta. O sea, esta función compuesta a esta. O sea, será seno de esta función, pero yo tengo a la 2, por la derivada de x2 más 1, que es simplemente 2x. Hasta pronto.